Soy Priscila Barrera para Investing News Network y hoy se encuentra con nosotros el ministro de Minería de Chile, Baldo Procuriza. Baldo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Priscila, ¿cómo están? Bien, sabemos que Chile va a estar presentando acá en la conferencia PDAC nuevos proyectos de minería en Chile. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Y hay algunos metales en particular en esos proyectos que quiera compartir con la audiencia? Bueno, hemos hecho un esfuerzo especial junto a la comitiva de Chile con nuestro equipo de trabajo para editar un libro en donde están contenidos los 32 proyectos de mediana minería y especialmente orientados a todo el tema de la electromovilidad. Tenemos 4 proyectos de litio, 2 proyectos de cobalto y por supuesto proyectos de cobre que creemos que van a ser los 3 elementos que conforman lo que son los metales de la electromovilidad. Perfecto, y entonces quizás hablemos un poco sobre el área del litio. Nuestra audiencia es mayormente inversionistas. ¿Por qué deberían considerar Chile, quizás en vez de otros países en el triángulo del litio como Argentina o Bolivia? Bueno, más que competir con nuestros vecinos, lo que queremos hacer de verdad es abordar este desafío que significa la electromovilidad como un elemento nuevo para la minería del mundo y sobre todo, como lo hemos planteado en forma reiterada, subirnos en la cadena del valor. Yo tengo este cuadro que quiero mostrarles. Nosotros estamos aquí, somos el segundo productor de litio del mundo en Chile. Tenemos litio de salares y quisiéramos llegar lo más cerca de lo que es la fabricación de baterías, la fabricación de elementos para poder guardar la energía que a nuestro juicio podría generarnos mayores ingresos, mayores puestos de trabajo y más oportunidades para más familias chilenas. Perfecto. Y en este momento en Chile sé que están poniendo un mayor énfasis en el desarrollo de proyectos en el área sustentable. ¿Cuáles son algunos de los desafíos para poder implementar quizás proyectos más sustentables? Bueno, como todo el mundo sabe, la trazabilidad de las exportaciones en el mundo hoy día se hace evidente y se sigue para los efectos de que no cualquier producto que se pone en el mercado se pueda comprar, sino cumple con ciertos elementos básicos y nosotros creemos que se puede crecer en todo lo que es la trazabilidad de la minería para sacar estos fantasmas que dicen que la minería es la que contamina, la minería es la que disputa el agua a la agricultura y una serie de otros elementos. Y en eso tenemos 2 iniciativas que quiero contarles. Primero, la iniciativa que se denomina Cobre Verde, que ha firmado Codelco Chile, que es una empresa del Estado, en donde tiene convenios con B&B y con otras empresas del Estado para producir cobre de extrema pureza y además con una trazabilidad que queda a prueba de todo. Y además la Empresa Nacional de Minería, que es también una empresa del Estado de Chile, el 2020 va a tener 100% de la energía eléctrica desde fuentes renovables. Perfecto. Y sabemos que recientemente se han implementado nuevas regulaciones sobre el uso del agua. ¿Cuáles son algunos de los pasos concretos que se están tomando con las mineras? ¿Cómo se está trabajando con las mineras en el país para implementar estas regulaciones? Bueno, la minería chilena es una de las que más esfuerzos ha hecho para el buen uso del agua. De hecho, la Dirección General de Agua reconoce que la minería chilena solo ocupa el 3% del agua continental. La minería chilena es la única actividad económica que hoy día tiene desaladoras para sacar agua del Pacífico, desalarla y bombearla a 3.000 o 4.000 metros de altura. Y por lo tanto, los desafíos que se hacen hoy día es respecto de cómo utilizar mejor el agua. De hecho, hay empresas mineras que están reprocesando hasta el 76% del agua que utilizan y yo creo que esto todavía se puede mejorar aún más. No hay cambios hoy día en la legislación, pero yo creo que en el futuro lo van a ver con la finalidad de que el uso del agua se haga en forma más eficiente. Nosotros creemos que la minería es una de las actividades económicas que ha hecho más esfuerzo en esta materia y por lo tanto el 99% de los nuevos proyectos de la gran minería del cobre de Chile está asociado a una desaladora.
Bueno, antes de hablar del cobre, anteriormente mencionó el cobalto. Hay proyectos que quizás comiencen en Chile en este sector. ¿Ve crecimiento a futuro por parte de Chile en el área del cobalto? Bueno, como hablamos recién, el tema de la trazabilidad se ha ido transformando en un elemento fundamental para las empresas mineras. Y cobalto hay en muchas partes, específicamente hay en África y en otros lados, pero se ha descubierto que en esos países la trazabilidad no calza con los requisitos que hoy día especialmente el mercado mundial de Occidente le exige a las empresas mineras. Y por eso que ha tomado fuerza las minas y las pertenencias que existen hoy día de cobalto en Chile, y nosotros lo que estamos haciendo es promoviendo que empresas puedan invertir en las minas de cobalto chilenas, de tal manera de que que es un elemento básico para la fabricación de baterías de litio, que evita que puedan tomar temperatura, pueda también comercializarse y participar dentro de los inversionistas extranjeros en nuestro país. Perfecto, y hablemos entonces del cobre. Chile definitivamente es líder en el área de cobre, pero ¿qué desafíos hay actualmente para el desarrollo de nuevos proyectos de cobre o proyectos en general en esa área, considerando cómo está el mercado actualmente? Bueno, yo creo que los desafíos que Chile tiene en esta materia es poder desarrollar nuevos proyectos con elementos que permitan distanciarse de otros países, especialmente con tener cobre verde, con ser más productivo, ¿no? Todavía tenemos que mejorar nuestra productividad, a pesar de que tenemos ejemplos muy importantes de proyectos mineros que funcionan a 4.500 metros de altura y están trabajando leyes de 0,25, pero todavía nos quedan desafíos como por ejemplo lixiviar los sulfuros, que es un desafío muy importante para evitar otros elementos que después traen consigo, y además tenemos como desafío el poder exportar los servicios de la minería chilena. Creemos que Chile tiene una gran capacidad de empresas que prestan servicios, que son pequeñas, medianas y grandes empresas, que hoy día están prestando con muy buenos resultados servicios en Perú, pero creemos este año ir a México y también venir a Canadá y ir a Australia. Perfecto. Mi última pregunta para usted el día de hoy: ¿cuáles son sus objetivos para este año en el área de minería de Chile, o algún otro objetivo que quiera mencionar, y qué desafíos tiene por delante? Bueno, este año lo que estamos haciendo es un esfuerzo muy importante en materia de relaves mineros para poder trabajar en 3 líneas. Primero, en reprocesar los relaves que son de minas muy antiguas, cuando las leyes eran mucho mejores y cuando la tecnología no era tan avanzada. Reprocesar los relaves es una propuesta que estamos haciendo y la estamos ofreciendo a distintas empresas nacionales y extranjeras. Tenemos una muy buena experiencia con una empresa canadiense que se denomina Valle Central, que trabaja en Codelco Teniente, y además de eso vamos a hacer que nuestros relaves sean más seguros, que haya una vigilancia en directo. Partimos en junio de este año con un sistema de monitoreo de los relaves chilenos y con una fórmula para poder hacer que los relaves sean más amigables. Nosotros creemos que en general en la historia de la minería los relaves han sido mirados como la puerta trasera de este negocio, y creo que hay ejemplos que son muy graves, como lo que ha ocurrido hace unos días atrás en Brasil, que no podemos repetir. Chile es un país que no ha tenido en esta materia este tipo de accidentes. Nuestros técnicos, nuestros ingenieros, nuestros geólogos nos dicen que la realidad de los relaves mineros es muy distinta y que es mucho más segura, pero tenemos que mejorar aún más los estándares de tal manera de darles la seguridad y la certeza a todas las comunidades que viven en forma aledaña de que allí no se va a producir un accidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Una vez más, soy Priscila Barrera para Investing News Network, y hoy conmigo estuvo el señor Baldo Procuriza, ministro de Minería de Chile.